A la audiencia de Detona que nos sigue en estas emisiones que venimos realizando ya desde hace un buen tiempo y por lo cual les doy la bienvenida. Y por supuesto, agradezco, aprecio a mi buen amigo José Luis Espinosa Piña, que él se encuentra, si mal no me acuerdo, en Querétaro. ¿Estás, José Luis? Así es, estamos en Querétaro, Raúl. Está en Querétaro y además es maestro de Derecho Constitucional en la universidad. Y por eso le Anáhuac, invité precisamente para que nos así es. platique sobre un tema muy importante que el presidente López Obrador ha venido anunciando, diciendo que para el próximo 5 de febrero, que casualmente es el aniversario de la Constitución mexicana del 17, quiere hacer una serie de modificaciones, quiere desaparecer organismos autónomos porque se han constituido en herramientas de corrupción y de apoyo ¿cómo se llama? Al grupo del poder que son los neoliberales y conspiradores. Así que, mi querido José Luis, tú que estás involucrado en esta materia, comparte con la audiencia y con un servidor, ¿qué opinas de esta propuesta de López Obrador? La propuesta es absolutamente ridícula, es absurda, sería un gravísimo retroceso. Él sabe que lo es y además sabe que para lograr erradicar o eliminar en la Constitución a estos órganos autónomos constitucionales se requieren 2/3 de los votos del Congreso de la Unión más la mitad más uno de los votos de las legislaturas en los estados. Es decir, con las actuales circunstancias de representatividad en las cámaras, no tiene esos números. Entonces, ¿por qué lo propone? Yo creo que quiere distraer a la opinión pública, pero también en parte quiere establecer como una bandera programática, como parte de una plataforma electoral, la desaparición de estos órganos, argumentando que son muy costosos para el erario, que no son funcionales, que no son necesarios para la República y que además pues se constituyen en una especie como de poder infranqueable o insondable porque hacen lo que se les pega la gana y no rinden cuentas. Todos esos argumentos son falsos y son contrarios a lo que la propia Constitución establece como razón de ser y responsabilidad, obligación de cualquier organismo autónomo. Entonces, estimado Raúl, aquí el asunto es por qué surgen estos órganos autónomos. Si bien en un país como el nuestro, que es una república democrática, representativa, federal, como dice el artículo 40 de la Constitución, ese es el modelo de país que tenemos, republicano, con división de poderes, bueno, pues hay ciertas tareas que se requiere ampliar las facultades de los poderes del Estado. Pero sabemos perfectamente bien que las funciones del Estado de México se politizan. ¿A qué me refiero, Raúl? Me refiero a que si en una ocasión un partido político gana las elecciones, pues lo que se acostumbra es que salen todos los del equipo anterior y entran los del nuevo equipo, aunque haya funciones especializadas como la Secretaría de Hacienda o Relaciones Exteriores, pues algunos figuras continuarán en los cargos, pero normalmente toda la estructura sale y entra una nueva estructura. Se politiza. Siempre hay un nuevo secretario de Hacienda y esto nos da un indicativo de por dónde va a ir la política hacendaria y la política fiscal del gobierno que corresponda. Bueno, pues el caso es que el país necesitaba certidumbre en terrenos fundamentales y por eso se crean los órganos constitucionales autónomos, para que no estén sujetos a las veleidades de los cambios de gobierno, que continúen áreas sustantivas que son nodales para el funcionamiento de la República sin que haya alteraciones de carácter político y de carácter sexenal. Te voy a poner un ejemplo, Raúl, y creo que es muy claro para todos. El órgano autónomo constitucional pues, más antiguo que podemos identificar es el Banco de México. Nadie podría alegar que la función del Banco de México no es sustantiva para el funcionamiento de la República.
Es más, es un baluarte para que la República Mexicana funcione correctamente porque no está sujeto a los cambios de gobierno sexenales. El Banco de México tiene un funcionamiento autónomo. Allí no se mete a opinar ni el secretario de Hacienda, ni el presidente de la República, ni los senadores, ni diputados, porque nos dice la Constitución que este órgano requiere de esa autonomía para tomar decisiones en base a parámetros técnicos y legales. Es decir, la emisión de moneda, la regulación de las tasas de interés, la política monetaria del Estado mexicano, cuánto circulante hay, cuánto no, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate si estuviera en manos de un gobierno emanado de un partido con la subsecuente tentación de la politización de una tarea sustantiva. Por eso el Banco de México precisa de esa autonomía para tomar sus decisiones en libertad, autodeterminarse. Y esto no quiere decir impunidad. El presidente del Banco de México está obligado a rendir un informe anual. Claro que rinde cuentas, claro que debe manejarse con transparencia, pero no le impone ninguno de los poderes del Estado, ni su ley orgánica, ni sus procesos internos, ni cómo distribuye su presupuesto que le es asignado por el propio Estado, ni qué cosas hace o deja de hacer, ni cómo las hace. Allí no se debe meter ninguno de los poderes del Estado. En eso consiste esa autonomía, en que tengan la libertad para proceder correctamente en el cumplimiento de sus funciones según su materia. Otro órgano autónomo que podemos identificar y que también es de los primeros que pusimos en la Constitución es el Instituto Nacional Electoral, antes llamado Instituto Federal Electoral. ¿Por qué lo pusimos, Raúl? Pues yo creo que todo el mundo considera que era absolutamente necesario Claro. que existiera un órgano imparcial que llevara los procesos electorales, calificara el resultado de la elección, definiera toda la distribución de los cargos según la voluntad de los ciudadanos en las urnas y organizar el proceso sin que hubiera intervención de los poderes del Estado, sin intervención ni de los poderes locales, ni de las entidades federativas y por supuesto esa autonomía de gestión nos garantiza que los procesos son mucho mejores de los que eran antes cuando estaban en manos del Estado mexicano. Recordarás que pues era la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Electoral la que organizaba las elecciones y además calificaba las elecciones. Y pues ahí teníamos Era que no había. juez, parte, Claro, árbitro, contendiente, dueño de la pelota, quien traía el exactamente. silbato en la boca, quien levantaba las tarjetas, quien las bajaba. Era Así es. imposible ese tipo de sistema. Y eso no daba certidumbre a nadie. Los órganos autónomos constitucionales o constitucionales autónomos es indistinto, algunos les llaman órganos autónomos constitucionales, otros ponen primero el constitucional autónomo. A mí me gusta llamarles primero constitucionales para determinar cuál es su carácter. Su carácter viene plasmado en la norma suprema de la Unión, en la ley fundamental de la República y por lo tanto en esa categoría, en esa división que tienen, los poderes tienen que respetar su autonomía, Claro, que no quiere decir impunidad, no quiere decir no rendición de cuentas, como ya lo dijimos. Entonces, concluyo cerrando esta idea, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Banco de México o como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emanan de algún artículo constitucional y amplían las facultades del Estado sin que el Estado, por razones políticas, oriente sus decisiones o comprometa sus criterios o lo absorba, lo politice y los utilice para restar capacidades para que los ciudadanos tengan certidumbre en las tareas gubernamentales. El propósito es dar certidumbre en la política financiera en el Banco de México, en la prosecución, cuidado y fomento a los derechos humanos, en el caso de la CNDH, y, por ejemplo, en el caso del INE, certidumbre en los procesos electorales. Y ya hablaremos de los otros órganos autónomos a lo largo de esta charla. claro. Precisamente era lo que te iba a preguntar, si
¿Tú tienes alguna información o alguna idea de cuáles son los organismos que López Obrador va a incluir en su iniciativa para pasarla al Congreso y que desaparezcan? ¿Tú tienes alguna Sí, idea? pues mira, vi la nota de la mañanera, el resumen de la mañanera, en donde se le ocurrió aquel día de la semana pasada decir que los va a desaparecer. Y en uno de sus arranques, que ya le conocemos, dijo que todos. Ya días después lo matizó y dijo todos menos el Banco de México. Imagínate que hubiera insistido en esa línea, pues hubiera puesto a temblar a los mercados, hubiera habido repercusiones en la bolsa Claro, y hubiera asustado a los inversionistas. Por eso tuvo que matizar. El Banco de México no se va a tocar. Dijo que tampoco se iba a tocar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tampoco se iba a tocar el INE. Pero que fuera de eso todos los demás. Ah, bueno, también incluyó que no iba a tocar el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el encargado de todas las estadísticas que le sirven al gobierno para tomar decisiones. El INEGI también es de los más antiguos, ha funcionado muy bien, porque es el responsable de los censos de población, pero también de los censos económicos, pero también de estadísticas y cifras, que además son fuente válida para claro. todos los estudios, proyecciones y decisiones que debe tomar el propio gobierno. Por lo tanto, su autonomía debe ser absoluta y debe ser garantizada. Sin embargo, disculpa que te haga un paréntesis. Sin embargo, el presidente López Obrador mencionó que dentro de este paquete va a incluir una serie de iniciativas al Poder Judicial y al Poder Electoral también, pero No sé, no precisó cuáles. Pero así, yo imaginando, o más bien retomando lo que ha venido ventilando en los últimos meses, eh, presumo o asumo que esas iniciativas van a estar encaminadas a que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia sean electos en voto popular y algunas reformas electorales como reducir el financiamiento público a los partidos, cómo desaparecer algunas facultades de las OPLES y algo más. Eso lo presumo. No sé tú qué sabes. pues lo que ha dejado ver el propio Ejecutivo y sus replicadores han soltado algunos datos. Lo que ya sabemos, Raúl, es que quieren proponer que los miembros de la Suprema Corte sean electos por el voto popular, que es un despropósito generalizado. Es tan absurdo que hasta la propia Olga Sánchez Cordero, que es la única voz discrepante dentro de los legisladores de Morena, argumentó que se va a oponer y argumentó por qué. Aunque siga siendo leal a su partido y a su movimiento, en esto no, porque lee claramente que es un absurdo. Esto no puede ocurrir. Para que funcione correctamente, esto no puede ocurrir. Tú no vas al médico si te tienes que operar de urgencia. Tú no vas a buscar a un médico que haya sido electo democráticamente. Tú vas a buscar a Claro que alguien que no. está capacitado, que sabe, que está Claro. certificado, porque esa es su función y porque para eso se formó. Y además pasó por un montón de filtros. Por lo tanto, estás en buenas manos. Imagínate que te dijeran, no, pero mire, este es honrado, fue electo democráticamente. Pues no, eso no puede ocurrir. Claro. Entonces, eh, yo creo que va por ese lado, pero a mí lo que me preocupa es que órganos autónomos constitucionales, como por ejemplo el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es un órgano regulado desde el artículo sexto de la Constitución. Este organismo fue creado por consenso de todos los partidos políticos del país, consenso, para ampliar un derecho fundamental que está en la Constitución desde siempre, que es el derecho a la información de los ciudadanos mexicanos. El artículo sexto, pues lo conocemos, nos habla, aquí tengo la Constitución,
nos habla de que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa, etcétera, etcétera. La libertad de expresión es sagrada y es constitucional. La creación del INAI viene a ampliar esta facultad. El ciudadano tiene acceso a conocer cómo actúa el gobierno, en qué gasta nuestros recursos, hacia dónde destina el ingreso del Estado, cómo se están distribuyendo o cómo se asignan contratos y licitaciones. Todo eso es un derecho que tiene el ciudadano, es un derecho constitucional. Amplía una facultad. Igual en el caso de los demás organismos. El INAI es el que menos le gusta al presidente porque es un organismo de transparencia. Fíjate que en la creación de este organismo, que participaron, te digo, todos los partidos políticos, hubo unanimidad, nadie se opuso en su momento. Podemos revisar los discursos que están en el diario de debates. Hasta los de la izquierda estuvieron de acuerdo porque se trataba de acotar el alcance del Estado, reduciendo los márgenes de discrecionalidad. Ese es el propósito, reducir la discrecionalidad para no asignar contratos a los cuates, sino para que todo esto pudiera ser transparente y que además existiera algo que ahorita ya no existe, que es el padrón de todas aquellas empresas que lo pueden vender o pueden ser contratadas por el Estado. Tienen que cumplir una serie de requisitos de registración en padrón. Cualquiera podría hacerlo. Y que Hoy nada ahora más él se unos ampara cuantos. diciendo que Sí, eh, firmó un decreto que por seguridad nacional no se va a rendir cuentas ni a publicar o compartir información sobre la construcción de sus obras icónicos. en cualquier otro país, Raúl, se llama opacidad. Se llama buscar un subterfugio o crearlo, un subterfugio legal para la opacidad. Es decir, desaparecerlo sería un gravísimo retroceso. No hay ninguna razón, eh, digamos, lógica, ninguna razón legal, ninguna justificación para desaparecer un organismo como amplía mucho nuestras capacidades y los países más modernos tienen órganos similares. Ahora vámonos, por ejemplo, al Instituto Federal de Competencia Económica, que ayuda a que no haya monopolios, que también establece bases para que todos los sectores económicos puedan competir en igualdad de circunstancias. Pues también lo quiere desaparecer. Veamos, por ejemplo, la ¿Te Comisión refieres al Reguladora de COFEPRIS? Energía. Sí, me refiero a la Comisión, a la COFECO, Competencia Ah, Económica. COFECO, ok. Sí, ahora vámonos, por ejemplo, a la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Pues como quiere regresar al monopolio energético y que solamente Pemex y Comisión Federal sean los únicos oferentes, los únicos actores para distribuir energía, generarla, etcétera, etcétera, violando incluso el tratado comercial que firmamos con Canadá y Estados Unidos. Pues yo no sé qué pretende, pero la Comisión Reguladora de Energía tiene su razón de ser. Regula este campo, es amplísimo y además debe contar con toda la objetividad y la imparcialidad y el escrutinio de los ciudadanos. Eliminarlo y reducirlo es entrar a esa opacidad y que el Estado sea el único que diga cómo, cuándo y dónde. ¿Qué otro organismo tenemos? Bueno, pues tenemos otros órganos que también gozan de autonomía. COFEPRIS me imagino que también está La incluido, ¿verdad? COFEPRI, por supuesto que sí, por supuesto que está la COFEPRIS. Y si estamos hablando de que el Estado mexicano tiene 13 o 14 organismos constitucionales autónomos, pues él solo dejaría, sin intervenir directamente, pues, él dice que solo salvaría a estos tres que mencionamos primero, que sería Banco de México, el INE y la Comisión de Derechos Humanos. Alguien le hizo ver de la necesidad del INEGI y dijo, está bien el INEGI, pero todos los demás se eliminan. Ya cometimos una pifia en este sexenio. Ya se eliminó uno de ellos. Al inicio del sexenio existía el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, Sí, el INEE. Este Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos permitía evaluar el sistema educativo nacional en todos sus componentes y en todos los niveles.
nos permitía tomar decisiones hacia dónde orientar la formación, la capacitación de los maestros, evaluar para ver en qué nivel estamos y fortalecer ciertas áreas, generar instrumentos para perfeccionar los procesos de enseñanza-aprendizaje, una serie de cosas extraordinarias. Ese instrumento nos podía colocar en una ruta de mejorar nuestro sistema educativo en unos años. Estaba encabezado su consejo de 7 consejeros solamente por académicos, pedagogos, expertos en educación. Bueno, pues entrando el gobierno de López Obrador, lo desapareció. Sí, me lo recuerdo. Recordarás hoy cuál es la consecuencia, que en las evaluaciones internacionales donde México ha participado para ver en qué lugar estamos, retrocedimos en todo lo que retrocedimos en capacidad lectora, en comprensión de lectura, que es gravísimo. Retrocedimos en matemáticas y retrocedimos en ciencias. Y no queremos evaluarnos y compararnos con otros Claro. estudiantes del mundo. Oye, José La Luis, evaluación no es para molestar a los observadores, es para diseñar políticas claro. públicas que nos Eh, permitan salir adelante. entonces, con este análisis que tú nos estás compartiendo, indica con toda claridad que lo que él quiere volver a es a fortalecer un gobierno centralista. Sí, así es. Quiere un gobierno como el que tuvimos pues en otras épocas, en el contexto de aquellos tiempos, en los años 70, en los 60, pues bueno, había totalitarismos, las democracias estaban en proceso de maduración, pero no podemos regresar al pasado, eso es Claro, anacrónico. Y además, los derechos humanos son progresivos. Esa es una de las características de los derechos humanos. Ahí no puede haber un retroceso, debe haber una progresividad. Y el asunto es que estos organismos amplían también derechos fundamentales de todos nosotros. Por ejemplo, este Instituto Nacional de Evaluación de Educación ampliaba lo que el artículo tercero consagra, es decir, ayudaba a potenciar las capacidades del Estado para cumplir con ese derecho humano consagrado en la Constitución, artículo tercero, de tener una mejor educación para el desarrollo de todos los ciudadanos de este país. Bueno, multiplícalo por las diferentes áreas que hoy tienen comprometido su futuro, porque el presidente se le ocurre hacer estas propuestas. Bien lo advertiste, Raúl, si no tiene mayoría en las cámaras y le quedan unos meses en el poder, ¿por qué lo hace? Bueno, por dos razones que perfectamente puedes advertir. Una es distraer a la opinión pública y ponernos a establecernos en un debate y esta distracción y, y esta discusión estéril puede ser que en esa repetición de una y otra vez el pueblo se vaya con la pinta de pensar que son caros y que en efecto no sirven para gran cosa y que si el Estado mexicano tiene se de ahorrar, lo cual sería una mala comprensión del asunto. Segundo, también los partidos políticos no han sabido explicar a cabalidad y no han sabido montar un discurso contundente de defensa de estos objetivos. Sin rollo sencillo, directo, porque es importante que permanezcan y desenmascarar al presidente. No lo pueden hacer. Tercero, yo creo que está preparando el terreno, en efecto, para conseguir una mayoría en ambas cámaras y en la creencia que él tiene de que el próximo gobierno será de su partido y de que podrá obtener mayorías, pues ya le pavimentó el terreno al siguiente gobierno para que desaparezca algunos cuantos o los acote fatalmente. Tal vez no los quiera desaparecer en algunos casos ciertos organismos, por ejemplo la COFEPRIS. A lo mejor lo que quiere es acotarlo de tal manera que quede prácticamente secuestrado y asfixiado por el Estado claro. y pierda su autonomía y pierda su autodeterminación. Se convierte en un apéndice funcional. Entonces, yo creo que hay una perversidad en esta manera de plantearlo y de operarlo, pero también creo que ha habido una argumentación muy débil, flaquita,
escueta por parte de los partidos políticos opositores como para poner un alto y exhibir que es un dictador monumental. Es decir, ¿tú crees que la oposición no está actuando en forma eh, asertiva, directa, con el objeto de detener, fíjate, de detener el embate del gobierno de López Obrador, y también no ha tenido la fortaleza de poder explicarle a la ciudadanía que esto es una trampa? Así es, yo creo que lo segundo es muy importante, lo acabas de decir. No han tenido la capacidad de explicarle a los ciudadanos. Deberían empezar por explicarle a las universidades, a los centros de estudio, a las empresas, a las organizaciones, sindicatos, organismos intermedios. Yo creo que por ahí se puede empezar. Y de ahí, pues, permear al resto de la ciudadanía, explicar por qué son importantes y por qué la defensa de estas instituciones es la defensa de un Estado mexicano fuerte. Estos organismos se crearon por necesidad y vinieron a fortalecer a la República. Y se fueron creando sobre todo en los años 90 y los 2000. Y su creación no ha implicado un desfalco y una erogación mayor para el Estado. Es mucho más el beneficio que el gasto para el Estado. Porque además, desde luego que resuelven y funcionan y además ayudan a que la rendición de cuentas sea mucho más eficaz. Y también ayudan a que no queden ciertas decisiones en manos de unos cuantos, sino que todos puedan participar en el desarrollo democrático. José Luis, esta bandera que estamos aquí discutiendo en este momento, discutiendo, analizando, Sí. Para mí también representa un desaliento a la ciudadanía para ir a votar, ¿verdad? Porque a final de cuentas, y eso lo ha demostrado la historia electoral de nuestro país, entre mayor abstencionismo exista, son más seguros los triunfos del partido en que está en el gobierno. Entonces, detrás de esto hay mucha perversidad, y es importante que en este análisis que estamos haciendo contigo, José Luis, eh, tengamos la habilidad, tengamos la forma de comunicarlo, de que es una trampa, y de convencer a la gente que no se deje engañar por más, iba yo a decir una barbaridad, pero me abstengo de ella, por más que López Obrador insista que son organismos corruptos, que son organismos que sirven a los poderosos. Tenemos que explicar que son organismos que sirven al pueblo, para proteger al Así pueblo, la es. soberanía del pueblo, y eso no lo Así entiendo. es. Sí, así es. Y como no lo entiende, pues ha querido cooptarlos, ha intentado penetrarlos, colonizarlos, y los que no ha podido, de plano, es desaparecerlos. No pudo detener, por ejemplo, al INAI. Lo quiso asfixiar no nombrando al consejero que falta en el INAI, que sigue detenido ese nombramiento por capricho. Y en el caso, por ejemplo, del TRIFE, Tribunal Federal Electoral, o del INE, pretendió colonizar, metiendo allí, sembrando semillitas de discordia, interviniendo desde diferentes estrategias en sus decisiones internas. Lo estamos viendo, por ejemplo, la polémica que hubo en el TRIFE. Entonces, este intento de colonización es ante, pues, la imposibilidad de hacer su voluntad, porque, bien o mal, estos órganos autónomos tienen fortalezas. En el Banco de México, recordaremos que López Obrador propuso a dos nuevos integrantes. Bueno, pues uno de ellos no se plegó a su capricho y lo desconoció por completo. La otra ha tenido también un desempeño técnico y hasta el momento ha conservado sus criterios el Banco de México para felicidad de todos nosotros y para tranquilidad de la República. Imagínate que un órgano autónomo
de la importancia, de la centralidad, de la nodalidad del Banco de México, no tuviera estos márgenes de autonomía Claro, y de independencia. Estaríamos fríos. Si de alguna manera hay cierta estabilidad, es porque estos órganos constitucionales garantizan que los criterios sean técnicos y no políticos. Entonces, si hay un intento, en efecto, de colonización, de penetración gradual, de bombardeo, de ataque, de asfixia, pero han resistido bien porque esto te quiere decir que están bien diseñados, que tienen, todos son colegiados, ninguno es unipersonal. Característica de un órgano constitucional autónomo son colegiados y quienes intervienen en esa colegiación, los consejeros, no obedecen a criterios partidistas, no pueden pertenecer a un partido político, tienen capacidad técnica y llegaron a través de una serie de filtros y evaluaciones donde sí participaron los poderes. Por ejemplo, claro. a los que aspiran a ser consejeros del INE los evalúa la Cámara de Diputados. A los que aspiran a estar en la Comisión de Derechos Humanos, a su presidente lo califica el Senado de la República. Tiene que ser con los márgenes suficientes que garanticen el mayor consenso. Pues sí, Entonces, darnos un perdón, balazo en el pie, Raúl, a estas alturas, no se puede, no se debe. claro. Eliminar órganos autónomos es darse un balazo en el pie y nadie en este país lo quiere. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más que en estos cuantos minutos que nos quedan, mi amigo José Luis, eh, yo quisiera que le dieras un mensaje a la audiencia y que ellos la repliquen, el por qué tenemos que salir a votar el 2 de junio, no solamente por la candidatura a la presidencia de la República, sino también por los candidatos al Congreso de la Unión, diputados y senadores. Porque si gana la mayoría calificada Morena, esto que estamos platicando tú y yo, seguramente a final de año va a suceder. ¿Qué mensaje le darías? Yo quiero decirle a los ciudadanos que pocas veces como en este año nos hemos enfrentado a desafíos tan importantes en la historia nacional. Hoy más que nunca es imprescindible tomar conciencia del valor del voto y ejercerlo en este año, en el mes de julio. Ese día de la elección tenemos una gran responsabilidad. Mucha gente se queja, mucha gente señala y dice que hay corrupción, que el gobierno no funciona y que los partidos tampoco, etcétera, etcétera. Está bien quejarse. Lo que no está bien es no votar y seguirse quejando. Si tú quieres reclamar y quejarte, solamente podrás hacerlo si votas. Y en tu voto expresas tu conformidad o tu molestia. Con tu voto tú estás cumpliendo con lo que dice el artículo 39 de la Constitución, que es fundamental. La soberanía reside en el pueblo. Nosotros la delegamos en nuestros representantes, pero hay que entender que solo son representantes y no puede ser nunca, en ningún momento, más importante el representante que el representado. ¿O no, Raúl? Si tú, por ejemplo, contratas un abogado para que en tu nombre haga una serie de gestiones, tú lo contratas para que te represente, les tienes un poder, Claro, pero tú eres el importante, tú eres el central, tú lo estás contratando. De esta manera los ciudadanos estamos contratando a nuestros representantes populares. Solamente les estamos dando un permiso por 3 o por 3 años, por 3 o por 6, para que nuestro nombre hable y actúe. No pierdas, ciudadano, la oportunidad de escoger quién te va a representar. Porque contigo o sin ti o a pesar de ti, alguien va a gobernar. Procura que sean aquellos que menos daño le hagan al país. Hoy es importante, más que nunca, tener equilibrios y acotaciones en los poderes. No le entregues todo el poder a los ciudadanos. Propicia los equilibrios y los balances para que en este equilibrio de poderes ninguno se sienta más que el otro y no abuse en detrimento de ti, que eres el ciudadano. Tú eres el importante, tú delegas. Nunca, y entiende eso, ciudadano, nunca va a ser más importante el representante que el representado. Tú eres el representado ciudadano. Y el artículo 39 te dice bien claro,
La soberanía está en el pueblo. Bueno, esto es lo que yo les podría decir. No puede ser que pretendamos tener un país de primera, porque todos queremos un país de primera con políticos de primera, si somos ciudadanos de tercera. Ser ciudadano de tercera es no ir a votar. Ser ciudadano de tercera es no interesarte por tu país. Ser ciudadano de tercera es no involucrarte, no informarte. Entonces, no quieras gobernantes de primera, no quieras tener un país de primera si tú insistes en ser un ciudadano de tercera. Conviértete en ciudadano de primera. ¿Cómo? Ve a votar. Claro. Convence a otros. Hazles entender que es necesario agotar los poderes discrecionales y brindarle a la República un balance que hoy tiene perdido, un equilibrio que es necesario para su vida. Pues José Luis, con este último mensaje tuyo, quiero cerrar y agradecerte este tiempo que nos has dedicado generosamente, pero además yo te pediría que seguramente más adelante tendremos que volver a platicar y compartir con la audiencia mucha información más que es necesaria. ¿Te parece? Con mucho gusto, estimado Raúl. Yo estoy a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio tan comprometido, tan interesado en todo esto, porque de alguna manera, si siguen la detona, es que les está preocupando lo que estamos diciendo aquí. Entonces, estoy a tus órdenes y me dio mucho gusto conversar contigo. Fuerte abrazo, mi querido José Luis, que tengas un bonito día. Gracias, querido Raúl.